ella es historiadora de arte, pero también es directora de Arte Corpus, una organización que viene, que viene de alguna manera organizando varias exposiciones de arte, ¿no? Y quiero comenzar con Raquel primero dándote la bienvenida. Bienvenida a Lima Gris, Raquel. Muchas gracias a Lima Gris por la invitación. Muy amable, señor Edwin. Muchísimas gracias a todos los artistas, ¿no? Por darnos la oportunidad de poder invitar al público. Antes de hablar del trabajo de Arte Corpus, de esta muestra que están presentando en la Galería Vallejo y Company, quiero hablar desde tu mirada personal que tienes y la experiencia en la historia del arte. ¿Por qué crees que hay personas, o mejor dicho, artistas, sobre todo, que no pueden soportar una crítica? Justamente es curioso porque en historia del arte la base de nuestra carrera es la crítica de arte. Entonces, nosotros somos como los monstruos un poco para los artistas y para los mismos críticos de arte, porque también hay críticos que también no aceptan cuando hay críticas, justamente ya sean escritos, a libros, a exposiciones, ¿no? Como por ejemplo el caso de la Bienal, ¿no? Hay situaciones en donde también como críticos recibimos también crítica, y es que justamente eso es la base de que uno pueda hacer un proyecto, ¿no? Claro, Carlos Alcántara tiene que entender que hasta los críticos también son criticados. También son criticados. Claro. Adelina Lesper, por ejemplo, ¿no? Es sumamente criticada, es una persona muy polémica porque, claro, ha roto con todo, ¿no? Ha sido muy audaz y sobre todo porque está rompiendo con el establishment. Para ella no existe el arte contemporáneo, ¿no? Claro, el arte contemporáneo como tal, que le llama VIP, ¿no? VIP, es en realidad un negocio, ¿no? Un negocio y lo más fuerte que ella lo llama una farsa, ¿no? Porque no lo considera realmente como una expresión artística, sino como puro marketing, como una pose, como una moda, ¿no? Entonces, y ella tiene una base, ha hecho su libro, entonces ella tiene una posición que para algunos les va a gustar, a otros no, porque es lógico, es una crítica directa al establishment, a lo que se está haciendo ahora en las salas de exposiciones, en las galerías, ¿no? Sí. Ahora, cuando hay artistas o hay gente que sale a defender a algunos pseudocineastas, ¿no? O pseudoartistas, a veces uno lee comentarios como, a ver, tú haz tu película, o a ver, tú pinta, pues, o a ver, tú haz música, y no entienden que el crítico no tiene que demostrar, de alguna forma, que hace un mejor trabajo de la persona que ha realizado una película, que ha escrito un libro, que ha hecho un cuadro, ¿no? Esa idea es bastante infantil. Lo que pasa es que la tarea del crítico es justamente dar una opinión con una base. No es que tú seas un creador y ya tú vas a hacer la obra artística, porque para eso tú necesitas una formación. Y es lo que justamente se le critica a Carlos, entre otras artistas, que se improvisa, porque lamentablemente la tendencia ahora es la improvisación. Y el problema de la improvisación es que pueden salir errores y horrores, ¿no? Entonces, justamente el crítico es la persona que da una opinión en base a algo, ¿no? En base a un concepto, en base a si se está haciendo una obra bien o mal, da una posición. Entonces, el artista tiene que reflexionar, porque también hay críticas de todo tipo, ¿no? Hay, incluso, como digo, los mismos críticos tienen críticas, ¿no? Entonces, son posiciones y bases donde tú das las razones por las que tú estás haciendo una observación a un trabajo artístico. Claro. Ahora, Raquel, aquí en Lima, que Lima es un medio en el circuito cultural, un medio bastante curioso. Pasa de todo, ¿no? Hay maleteo, hay chaveteo, si se puede decir, pero también no se permite de alguna forma dos cosas. No aceptan críticas, pero tampoco aceptan abrir esta especie de argollas, esta especie de círculos de artistas que caminan en grupitos, ¿no? Y entre ellos aplauden, y entre ellos se comentan, y entre ellos se felicitan. El problema es el doble discurso, a mi opinión, porque ahora, por ejemplo, hay mucho la tendencia, ¿no? De la democracia, la democratización de la cultura, de poder dar oportunidad a todos, de los nuevos talentos, el utilizar, ¿no? Los temas populares para mostrarse como más cercanos al público, a las personas, cuando en realidad no se está dando y se mantiene el mismo elitismo
a mi opinión, sigue copiándose a los mismos elitismos de otros países, ¿no? Estas copia que tú quieres ser de papá Estados Unidos o de Europa, ¿no? Tú siempre quieres tener esta idea de estas, la moda que se está haciendo allá, también uno lo sigue acá. Y es por eso, por ejemplo, el plátano en la pared o Claro. obras de ese tipo que por lógica no, Ujú. no tienen ningún sentido, ¿no? Como obra artística. ¿Qué piensas de las famosas instalaciones de arte que se han puesto de moda? Bueno, hay de todo. Como digo, yo creo que se lleva mucho y también es una tendencia cultural en sí. Ellos quieren verlo como algo transgresor, pero no es transgresor, sino es el escándalo. El escándalo vende, ¿no? Algo que ellos lo llaman falsamente transgresión, pero que en realidad es como esos títulos de los periódicos, ¿no? Chicha, donde hacen escándalo y ya llega incluso al morbo, ¿no? Claro. El tema del morbo, y, por ejemplo, también con el tema, por ejemplo, de los transgéneros, ¿no? Que a veces ya hasta llega a lo ofensivo, a mi opinión. Entonces ya no es mostrar una realidad sobre un grupo de personas, sobre que necesitan la igualdad, sino ya más bien usar como si fuera una especie de mono de feria, ¿no? Entonces es así como también nosotros con nuestras actividades culturales tratamos de romper con eso, manteniendo también lo que es la historia del arte, porque es lo que se ha perdido, Claro, ¿no? ahora... Actor, a mi opinión, Uh-huh. porque ese esfuerzo, o sea, es realmente tú mostrar tu talento, realmente mostrar tu trabajo. Además, yo creo, fomentar eso. además Ajá. Raquel, el arte tiene que cuestionar, Sí. confrontar, y eso políticamente es incorrecto, pues, ¿no? Exacto, es incorrecto. Aunque te venden un discurso de cuestión, en realidad no es así, Sí. ¿no? Y justamente es así como nace Arte Corpus. Ese tema ha sido universal y de todos los tiempos, desde el origen, ¿no? De nuestras culturas, todas han tenido esa necesidad de poder controlar tu existencia, de poder dar una explicación a tu existencia, de poder controlar tu vida, de poder comunicarte con los dioses, con las divinidades, poder entender tu entorno y tu propia existencia. Entonces, hemos visto este tema en diferentes culturas a través primero de la relación con la naturaleza, con tu entorno, a través de la observación de los astros, ¿no? Tenemos en las culturas base, por ejemplo, acá en América, en otros países también. Y de ahí poco a poco es que ha ido avanzando ese tema, por ejemplo, con la construcción de monumentos, de arquitectura, ¿no? Claro. Por ejemplo, Delfos, ¿no? Y acá mismo en Latinoamérica tenemos nuestras huacas, ¿no? Entonces, estas prácticas rituales de conectarte con la divinidad, de llegar a estados que te lleven a diferentes, digamos, a ir más allá de lo que tú puedes evidenciar para dar explicación de tu propia existencia, de tu futuro, de tu vida, ¿no? Claro. De poder controlar, por ejemplo, las cosechas. Entonces, todo eso ha sido un tema que se ha ido desarrollando hasta el día de hoy. O sea, hasta ahora lo tenemos como prácticas actuales. En realidad todos los artistas, incluso no solamente el surrealismo, sino también la pintura abstracta, formaron parte de estos grupos, las masonerías, de la Golden Dawn, ¿no? De todos estos grupos que también habían, digamos, artistas en literatura, en pintura, y también investigadores que desarrollaron estas mancias, ¿no? Como por ejemplo el tarot, ¿no? Salieron Aleister Crowley, por ejemplo, el tarot Rider White, Arthur, ¿no? White. Entonces, ellos eran como una manera de intercambio entre todos estos artistas, creadores, con estos investigadores y se enriquecían mutuamente, ¿no? Entonces, ahora se crearon una serie de mancias, o sea, los investigadores y los artistas continuaron con estas tradiciones de estas culturas antiguas y crearon sus propias mancias y versiones, como por ejemplo el caso del tarot, ¿no? Claro. Y Arte Corpus trata también de recordar un poco eso, ¿no? Me gustaría que leas algunos nombres de los artistas que están participando en esta muestra que se realiza en la Galería Vallejo. Sí, bueno, en esta exposición lo que nosotros presentamos es obras de chicos, artistas consagrados y nobles que se inspiran justamente en todo lo que es la adivinación, todo lo que son las herramientas, ¿no? De la adivinación, de los personajes, las historias y los mismos artistas que se inspiraron en los oráculos, ¿no? Para poder hacer creaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos en el caso de
Patricia Reatey, que nos presenta el tema de los ángeles, ¿no? Los oráculos de los ángeles. En el caso, por ejemplo, de Leonor Sánchez, que ha creado su propio tarot, inspirado en los seres energéticos. Gustavo Aymar, que habla, por ejemplo, de los sueños, de las pesadillas, ¿no? Las tres furias se llama su obra, y habla de los sueños como medio de adivinación, ¿no? Que nosotros podemos entender mucho de nuestra personalidad a través de los sueños, claro. ¿No? Por ejemplo, hay Michael Javier Barrazuela, que habla de Pachacamac, ¿no? Hace una ilustración inspirado justamente en los rituales de conexión con los seres místicos, que vendrían a ser nuestra intuición, pero a través de su trabajo, a través de este monumento, ¿no? De Pachacamac. O, por ejemplo, también en el caso de Rodrigo Mesa, ¿no? Él, por ejemplo, lo que presenta es una serie de obras que una de ellas se llama Molecular, donde habla más bien de cómo es el estado físico de la persona y mental cuando uno toma, por ejemplo, ciertos plantas alucinógenas, San ¿no? Pedro. Ajá, sí, ¿no? Exacto. Entonces, cómo él lo visiona. La famosa ayahuasca, ¿no? El ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Cómo es que el cuerpo se altera, ¿no? Ya la manera física, ¿no? Para poder entrar en ese trance. Claro. ¿No? Entonces, sí, hay diferentes temas de estos chicos, de estos artistas, ¿no? Nelly Escudero también hace su interpretación del tarot. Entonces, es muy variado, o sea, la temática es sumamente variada para encontrar desde dualismo, desde temas peruanos, ¿no? Hasta también celta, ¿no? De la cultura y tradición de Europa. ¿De cuántas obras estamos hablando en general? Estamos hablando de 30 o sea, trabajos. Ajá. Cada artista ha presentado una obra. Ajá, cada artista ha presentado una obra en diferentes técnicas, o sea, tenemos collage, tenemos videoarte, pintura, dibujo, intaglio, ilustración digital, ¿no? Entonces, la idea es justamente que los chicos, que los artistas brinden su creatividad, claro. ¿No? Hagan una investigación de estos temas. Y así como lo realizaron el movimiento surrealista, estos artistas destacados, ellos también puedan dar su propia visión inspirado en el tema del misticismo, ¿no? Genial. Y del autoconocimiento. Invita a la gente, ¿hasta cuándo va a estar esta muestra en la Galería Vallejo? ¿Cómo llegar? Páginas web, toda la información que puedas. Bueno, los invitamos, pueden visitar la exposición hasta el 22 de junio, ¿no? En la librería Vallejo, librería Café, que está en Camino Real 1119 en San Isidro. Y pueden encontrar información también en nuestras redes sociales, @artecorpus1, o también en nuestra página web, ¿no? Que es artecorpus.net, también arteminima.com, ¿no? Y también dentro de la exposición van a encontrar un código QR donde sale información y el concepto de cada uno de los trabajos que van a ver en la exposición. Perfecto. Bueno, ha sido la verdad un gusto conocer el trabajo que viene haciendo Arte Corpus y espero que continúen así. Me gusta porque tienen una mirada cuestionadora y eso es importante, sobre todo en estos tiempos. Sí, y sobre todo poder mostrar también todas estas temáticas, como digo, de la historia del arte a través de la creación de los artistas. Para finalizar, ¿qué representa para ti el Ministerio de Cultura en estos momentos? Nada, la verdad. No siento todavía ningún impacto, ningún metafísica pura, nada, sí, un holograma. Un elefante, lamentablemente, sí, hasta el momento yo no veo ningún impacto real, ¿no? En la cultura, que lamentablemente nosotros tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta, ¿no? Claro, lo que existe creo que es un impacto económico para los que trabajan en el Ministerio de Cultura, ¿no? La ministra se lleva 30.000 soles mensuales, los viceministros están por ahí, los asesores, bueno, al final es una planilla dorada que termina beneficiándose un pequeño grupito, ¿no? Sí, pero yo como digo, y sí, de repente les va a chocar a muchos, la culpa es del sector cultural, claro, porque nos falta la valentía para poder decir, no, sí, las cosas no están bien y hay que hacer algo al respecto. Demasiado silencio cómplice existe. Bueno, gracias Raquel. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una